Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, una vez te agradecemos de nuevo para poder tener este privilegio de estar juntos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y en Él, compartiendo tu palabra. Gracias por este gran honor y privilegio de habernos llamado delante de la fundación del mundo, de ser tus hijos, ser parte del cuerpo de Cristo y por la transmisión de hoy, la enseñanza que vamos a compartir y bueno, que todo sea para edificación y mejorar nuestra comunión. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, vamos a compartir vamos a ir pasando al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Capítulo muy leído por todos los cristianos, pero acá vamos a repasar un par de cosas importantes para la iglesia y para obviamente cada miembro del cuerpo de Cristo. El versículo 1 dice: así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tremendo versículo, ¿no? A mí me gusta la versión textual 4 que dice de este versículo así. Dice: así que os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, a presentar vuestros cuerpos como un sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta es la adoración verdadera. Esta es vuestra adoración verdadera. Tremendo, ¿no? Esta es la adoración verdadera. ¿Se acuerdan que nuestro Señor había dicho, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren? Hoy nosotros tenemos la oportunidad de estar adorando verdaderamente en espíritu y en verdad cuando presentamos nuestro cuerpo viviendo santa y agradablemente ante Dios. Esta palabra cuerpo es la palabra griega soma, que tiene que ver con cuerpo, obviamente, persona. También se refiere al cuerpo de Cristo, la iglesia, a materia, persona y esclavo. Y acá yo quiero dar un ejemplo de esta palabra en el libro de Apocalipsis capítulo 18. Vamos a volver a Romanos 12, así que dejen su dedo ahí. Apocalipsis 18. Y acá habla de la futura caída de Babilonia, donde Dios se acuerda de todos los pecados y bueno, le comienza a pasar factura, ¿no? Del Apocalipsis. Versículo 13 dice: y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, ese es soma, almas de hombres. Bueno, todo eso que tenían, todo eso se fumó cuando Dios comienza a hacer justicia, ¿no? Pero acá es somas, esa es la palabra que me importa, porque en este contexto que vamos a desarrollar Romano, o vamos a Romano, o vos sos esclavo del Señor, o somos esclavos del Señor, o somos esclavos de este mundo. Uno lo hace en el Señor por su libre voluntad. Y en el mundo, la cristiandad suele llamar a esto el libre albedrío. ¿Por qué libre albedrío? Porque el libre albedrío se utiliza para dos o más opciones. Tiene un sinfín de matices en el mundo, pero cuando habla de nuestro Señor, la libertad que viene de parte de Dios en nuestro Señor es por tu libre decisión. Tenés una sola decisión. Como decía nuestro Señor, amplia y espaciosa es la puerta que lleva
a la caída, y estrecha es la puerta que lleva a Dios, como quien dice. Ahora, este es siempre el camino que tiene que elegir la iglesia para que esté viviendo santa y agradablemente. La única manera de ser libre del mundo, porque de esta libertad se refiere, es siendo esclavo de Cristo. Así que bueno, cuando yo decido esto como miembro del cuerpo de Cristo, yo comienzo a funcionar en el cuerpo de Cristo. No es necesario estar en una religión, o en una denominación, o en un partido político, en una filosofía, para que esto suceda. Es necesario estar en una iglesia local funcionando, o si permito que el mundo domine, es necesario vivir en el mundo nomás. Y puedo estar en una iglesia local, porque hay varias iglesias locales, como ocurría en los Corintios, que su vida ante la reprensión de Pablo no era santa ni agradable ante Dios. O sea que no tenían una adoración verdadera. Después reaccionaron muchos, ¿no es cierto? Por eso dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo que me dice esto es que para que logremos hacerlo, vivir santa y agradablemente ante Dios, debemos hacerlo juntos. No puedo hacerlo yo solo, o alguien más solo por ahí. Hablo por mí acá. Yo tengo que notar la necesidad que tengo del cuerpo de Cristo, que tiende a vivir santa y agradablemente. Ante esta exhortación de la palabra, que me hace acordar la misericordia que Dios tuvo por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces yo no me dejo formar por lo que rodea este mundo, que obviamente tiene que ver con el pecado, y solamente con la ayuda del cuerpo yo puedo mantener colgado ese cuerpo del pecado en ese madero, porque convengamos que ese pecado naturalmente está en mí. Para llegar a la adoración verdadera yo necesito la palabra de Dios, el Espíritu Santo funcionando, y el cuerpo activo en mi vida. Esos son 3 puntos necesarios para que como cuerpo podamos vivir santamente. La iglesia necesita esto, cada miembro necesita esto, porque cuando yo me relajo y tiendo nuevamente a que la carne mía aflore, necesito la exhortación del cuerpo para que yo pueda volver al funcionamiento correcto de la palabra de Dios, para que vivamos santa y agradablemente ante Dios. Esa es nuestra adoración verdadera. Ante esto, dice el versículo 3, y esta es la responsabilidad de cada uno: digo pues, por la gracia que me ha sido dada, a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y acá es donde yo me tengo que dar cuenta y no olvidarme de que esta exhortación me lleva a atender a la misericordia de Dios, que Dios tuvo en mi vida principalmente, de ubicarme en el cuerpo de Cristo, siendo un miembro en particular, como vamos a ver, en donde tengo que funcionar a favor del cuerpo y no en contra del cuerpo. La única manera de funcionar a favor del cuerpo siendo esclavo de Cristo, no esclavo del mundo, porque ahí aflora mi carne
Y ahí siempre estoy contra el cuerpo, ¿no? Y nosotros queremos ser parte de esa, el que conmigo es, junta, como decía Jesucristo. No parte de esa, el que conmigo no es, desparrama. Porque somos parte del cuerpo de Cristo. La intención de nuestro corazón, que ya fuimos llamados, tenemos esto de querer agradar a Dios, de vivir santa y agradablemente ante Dios. Esa es la intención de nuestro corazón. Entonces acá es donde yo, porque esto tiene que ver con mi conducta, con lo que yo vivo o con lo que vivimos mutuamente, teniendo en cuenta la misericordia de Dios sobre mi vida, especialmente cuando tengo que transformarme por medio de la renovación con la ayuda del cuerpo, para que yo compruebe y comprobemos todo que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, que esto es lo mejor para nuestras vidas, que lo demás va a traer disensión, desparramo, como decía Jesucristo, ¿no? Y división, como sucede en el mundo. Hay diferentes partidismos en el mundo, estamos todos divididos, son peronistas, radicales, hincha de Boca, hincha de River, diferentes filosofías, pero solo en Cristo hay una unión. Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Esto tenemos que entender. Nosotros somos miembros los unos de los otros. Todos tenemos diferentes funciones. Mi dedo no funciona como mi ojo. Mi ojo no funciona como mi pie. Tenemos diferentes funciones. Nuestra responsabilidad es funcionar. ¿Quién dirige nuestro funcionamiento? Es nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos esclavos de Él. Este cuerpo, soma, debe ser y debe mantenerse como esclavo de Cristo, para ser libre de la naturaleza pecaminosa que tenemos, que tiene que ver con el mundo que nos rodea. Ahí recién nosotros podemos vivir en la transformación, ¿no? Y somos muchos. No podemos pedirle al dedo que vea como el ojo, o al ojo que sostenga el cuerpo como el pie. Eso solo lo sabe Cristo. Nosotros, a medida que funcionamos, desarrollamos esa función que nos compete para el provecho del cuerpo, para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, si el de profecía, porque acá empezamos en el servicio los unos con los otros, ¿no? Úsese conforme a la medida de fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que reparte con liberalidad. El que preside con solicitud. El que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Y esto es algo tremendo, porque acá da diferentes funciones espirituales que a cada uno de nosotros se nos ha sido dada. Y no puedo pretender yo tener todas las funciones siendo un solo miembro, o que todos funcionen como yo siendo miembros distintos. Eso es pensar de sí con cordura. Como le compartí a un hermano, a veces la oración
es una actividad y una gran obra en el Señor para el cuerpo. Como corresponde ahí, Delia y Hugo, vienen en oración por las necesidades del cuerpo. Y esa es una obra maravillosa. Hay gente que ora más, que ora menos. Hay gente que hace una cosa, hace otra cosa. Pero no podemos decir que todos están inactivos, porque somos miembros del cuerpo de Cristo y Dios se encarga en el Señor de que poco a poco comencemos a funcionar cuando tenemos ese corazón y esa intención de seguir viviendo santa y agradablemente. ¿Y por qué dice como un sacrificio? Presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio, porque es una lucha continua que el cuerpo enfrenta por la naturaleza del pecado que rige en nuestros miembros, ¿no? Y por las tentaciones del mundo que nos rodea. Nosotros no sacrificamos, como se sacrificó a nuestro Señor Jesucristo por amor a los escogidos, por amor a Dios y por amor a todo el mundo también, ¿viste? Y como se sacrificó a nuestro mismo Padre que entregó a su Hijo por nosotros. Hacemos ese esfuerzo, pero la clave está en hacerlo juntos. Por eso es que la palabra se usa para enseñar, para redarguir y corregir. No hay solo enseñanza. A mí me tienen que redarguir y corregir. Yo necesito la exhortación de un hermano continuamente para seguir funcionando en esa función que Dios ya de antes de la fundación del mundo colocó en mí para el provecho del cuerpo. Y así en cada uno de nosotros. Ahí el amor es sin fingimiento. Aborrecemos lo malo. Lo malo es todo lo que tiene que ver con las reacciones carnales, que Gálatas te da un sinfín de detalles de eso y muchos versículos que son contrarios al Espíritu, en donde tenemos la dirección del Señor. En ese Espíritu que todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo. También la palabra es la dirección del Espíritu, porque la palabra de Dios es espiritual. Por eso que yo transformo mi manera de pensar, renovando la mente con el cuerpo, a esa naturaleza pecaminosa, regida o conforme a este mundo, ¿no? Que está obviamente, el mundo entero está bajo el maligno, como dice la palabra. Dice el 10, amaos los unos a los otros, con amor fraternal. Ese amor fraterno. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Claro, yo tengo que preferir honrar a un miembro del cuerpo de Cristo, porque nuestro mismo Señor Jesucristo prefirió nuestra honra que la suya. Es el ejemplo vivo que nosotros tenemos a seguir. Yo tengo que preferir eso. Yo no puedo preferir. En el mundo, ¿saben qué pasa? Prefieren la deshonra de cada uno de nosotros. Prefieren ser honrado uno y deshonrar al otro. Prefieren más honra propia que honra a los demás. Nuestro Señor prefirió más la honra de los que por los que iba a morir que la honra propia. Él era el Hijo de Dios. Él no estimó el ser igual a Dios por ser Hijo de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Y qué te dice acá? En lo que requiere diligencia. Sabemos que esta palabra diligencia tiene que ver con un esfuerzo, por eso es un sacrificio, es un esfuerzo continuo, no perezosos en este punto. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto tiene que ver, ya que habla desde el versículo 2, de la transformación de nuestro entendimiento, tiene que ver desde nuestro corazón lograr hacer esto. Por eso
habla de que nuestro amor sea sin fingimiento, de corazón puro y limpio, dice otro versículo. En esto tenemos que ser diligentes. Los salmos dice: examina la senda de tus pies. Examina la senda de tus pies. Nosotros tenemos que mirar en nuestro corazón si la verdad yo estoy buscando la honra de ese miembro, prefiriendo esto, siendo diligente en esto, porque al ser honrado un miembro del cuerpo, todos somos honrados. Ese es el bien común que tiene el cuerpo de Cristo. Tenemos que notar que cada uno de nosotros tiene una actividad diferente en el cuerpo y valorar eso. Darle el valor que Dios le dio en Cristo. En el mundo desmerecen la actividad de cada ser humano. Tienden a desmerecer y a valorar más la actividad propia. Esa es la cultura y eso es lo que nuestra naturaleza pecaminosa que rodea al mundo quiere emerger de nosotros, y que nosotros todos juntos, con la enseñanza, la exhortación, la mantenemos ahí colgada ahí, porque nosotros fuimos resucitados con Cristo, sirviendo fervientes en el espíritu, sirviendo al Señor. Tremendo versículo. Gozosos en la esperanza. Ahí tenemos que saber, la esperanza, hermano, es algo que mantiene al corazón, sano, porque te indica que en algún momento este sacrificio, esta lucha que tenemos desde inclusive nuestra carne, con nuestra carne y con el mundo que nos rodea, en el cuerpo y con el cuerpo, va a terminar, y todo lo que está mal y corrupto y esta naturaleza pecaminosa va a terminar totalmente, porque nuestro Señor retorna y nuestros cuerpos van a ser transformados y vamos a ser semejantes a Él con la pureza que Él tiene en el Espíritu. Esto va a ser algo tremendo y es lo que mantiene nuestro corazón gozoso. Sufridos en las tribulaciones, constantes en la oración. ¿Vieron? A veces tenemos que aguantar la tribulación, hermano. Por eso la palabra nos dice: soportando los unos a los otros. Tenemos que aguantar la tribulación. Cuando yo me lastimo un dedo, todo mi cuerpo soporta ese dolor. No es que el dolor queda ahí en el dedo, todo el cuerpo siente ese dolor. Todo el cuerpo soporta ese dolor. Entonces ahí nosotros soportamos juntos, el cuerpo aguanta junto y se recupera junto, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Claro, como así el cuerpo se ayuda, el cuerpo humano se ayuda, nosotros debemos compartir para las necesidades de los santos, porque gracias a Dios hemos sido bendecidos muchos de nosotros y tenemos para dar. Y damos gracias a Dios, como dicen jueces, de lo recibido de tu mano te damos. Y eso es algo que tiene que ver con la misericordia de Dios, con la gracia de Dios, con ese gran versículo que leímos primero. La exhortación es por la misericordia de Dios. Os ruego, hermano, por la misericordia de Dios. Os exhorto, hermano, por la misericordia de Dios. Dice la palabra, ¿no? Decía Pablo a esta iglesia, inspirado en el Espíritu, y tenemos que tomarla así para nosotros. Porque por esa misericordia nosotros hoy tal vez somos capaces de dar y compartir para las necesidades de los santos. Económicamente, materialmente, de nuestro tiempo,
de nuestra sabiduría, de nuestro amor, sea lo que necesite un miembro del cuerpo, el cuerpo tiene la capacidad de suplir esa necesidad. Está capacitado. Así de divino y grande es lo que Dios hizo en nosotros al colocarnos en el cuerpo. Practicando la hospitalidad. Y muchas veces tenemos que recibirnos, hermano. Pues en aquella época eran muy perseguidos. Y ellos recién estaban empezando a mover la palabra de Dios. Había gente que no sabía ni quién era Jesús. Entonces se movían a pie, en camello, kilómetros y kilómetros. Y entonces ellos eran el ejemplo de mostrar cómo un cristiano debía obrar ante la vida de alguien que estaba sirviendo al Señor. Así también nosotros muchas veces debemos recibirnos, prefiriendo esto entre nosotros. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. La palabra de Dios nos manda a bendecir, porque nosotros fuimos benditos por Dios desde la fundación del mundo. Bendecid y no maldigáis. Cualquier tipo de reacción contraria a la bendición que recibimos tiene que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Sea que vos exhortes o que amoneste, si lo haces en el Señor, si lo hago en el Señor, si lo hacemos en el Señor, siempre vamos a estar bendiciendo, por más duro que sea. Ese es como si te infectó una herida y no tenés la anestesia y tenés que limpiar la herida sí o sí, y tenés que abrir y cortar. ¿Viste? Y hay que aguantar el dolor. ¿Viste? Y muchas veces ocurre esto en diferentes situaciones. A veces no tenemos la anestesia, pero tenemos la fuerza en el cuerpo. Porque si se me infecta el dedo, ¿no? Y no tengo la anestesia y me tienen que cortar así sin anestesia y limpiar la herida, el cuerpo hace el aguante de ese dolor. No solo mis dedos. El cuerpo hace el aguante y en el cuerpo está la fuerza necesaria porque está el Espíritu de Dios. El poder de Dios, la fuerza de Dios. Esa es la alegoría. Pero ¿qué pasa? El cuerpo se sana, se restaura y se recupera. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. ¿Qué es lo que ocurre? Nosotros nos alegramos con los que se alegran y lloramos con los que lloran, porque el dolor es mutuo. Unánimes entre vosotros. No. Esta unidad tiene que ver con el pensar de cada uno de nosotros con corduras, de preferir la honra del hermano antes que la deshonra del hermano, de bendecir inclusive ante la maldición. Es lo que hizo nuestro Señor mismo en vida. Y lo sigue haciendo porque mirá que lo maldicen todavía. Nuestro Señor nunca reaccionó ante los vituperios, los insultos. Nunca reaccionó. Sí reaccionó ante la idolatría. Eso obviamente uno reacciona. Ante la herejía, pero a Dios y a su Padre. Pero Él padeció por nuestros pecados. Y muchas veces nosotros vamos a padecer estas cosas en el servicio. Por eso es que cada uno de nosotros debemos buscar la honra del otro, prefiriéndonos.
Que nuestro amor sea sin fingimiento, compartiendo para las necesidades de los santos, bendiciéndolo y no maldiciéndolo. Creo que lo único que maldijo el Señor fue la higuera, ¿no? Ya vamos a ver por qué maldijo el Señor cada uno. Hay varias acepciones e interpretaciones de por qué se maldijo la higuera, ¿no? Pero bueno, cuando Él retorne vamos a ver por qué. Pero seguramente esa higuera no era de provecho para nadie. Era de destrucción. Porque nuestro Señor no vaya a hacer algo insano. Tenía hojas, dice, y daba sombra para el caminante. Tenía que haber habido algo más que molestó a nuestro Señor ahí. Unánimes entre vosotros, no altivos. Esto es importante porque muchos nos olvidamos de la misericordia de Dios que recibimos, y por la función que tenemos la tentación de querer agrandarnos y ser altivos ante el hermano. Nuestra función no es mayor o menor que alguna otra función. Nuestra función es para el provecho del cuerpo y nada más. Ese provecho del cuerpo es lo que me aprovecha a mí también. Y esto, una vez hecho en amor, recibe su crecimiento para seguir edificándose, como dice Efesios, ¿no? De parte de Dios. Sino que asociándonos con los humildes. Tenemos que pensar en nosotros con cordura, hermano. No le podemos pedir al dedo meñique que sea el brazo derecho. No sabemos quién es el dedo meñique o quién es el brazo derecho, pero cada uno tiene su función. No podemos desmerecer. Estamos hablando, y que quede bien claro, de cómo debe funcionar la iglesia con aquellos de nosotros que tenemos la intención de hacer ese sacrificio para vivir santa y agradablemente en el cuerpo. No estamos hablando de los idólatras, de los lobos rapaces, de aquellos que hacen un sinfín de herejía inmunda ante nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo. Que de ello nuestro Señor dice lo siguiente que vamos a leer acá. Dice: si no asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Pensar de que uno tiene algo más que lo que debe tener, y por eso se toma atribuciones que no debe tomarse, es ser sabio en nuestra propia opinión. Tenemos que aprender a amarnos con el amor de Dios, no con lo que nosotros consideramos que es amor, sino con el amor de Dios, pensando con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El que exhorta, exhorta; el que profetiza, profetiza; el que ora, ora; el que... y un sinfín. Hay gente que, como hoy en día, tienen la capacidad de orar mucho más que tal vez muchos de nosotros. Se dedican y tienen más nato en ello. Hay gente que tal vez en la hospitalidad, y hay gente que está ahí apoyándote, dándote hospitalidad o compartiendo para las necesidades de los santos, pero está en el cuerpo, tiene eso en el corazón. Nosotros tenemos que aprender a mirar en el corazón, porque viene a la reunión. Bueno, viene a la reunión, es una obra también, es una obra del Señor, para el Señor. Dice: no paguéis a nadie mal por mal,
procurar lo bueno delante de todos los hombres. Yo digo, cuanto más entre nosotros, como dice ese Efesio, ¿no? En el vínculo de la paz. Cuanto más entre nosotros. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Claro que esto tiene límites, obviamente. Claro que esto tiene límites. Los límites que tiene nuestro Señor Jesucristo. No os venguéis vosotros mismos. Esto es algo... La acción del mundo tiene un sinfín de reacción en él, que tiene que ver con nuestra misma naturaleza pecaminosa, porque la acción del mundo tiene que ver con el pecado y la reacción del mundo también. Y esta reacción mundana de vengarse es natural el del pecado. Vos no te das cuenta, pero cuando por algo la palabra dice airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay que aprender, como dice ese proverbio, aún el necio cuando calla es considerado como sabio. A cerrar la boca ante una molestia, o orar, ir a la palabra y pedir consejo del cuerpo antes de accionar. Porque muchas veces ocurre que me vengo antes de que exhorto, porque me molestó profundamente tal vez la mala actitud o la mala acción o el error del otro miembro. Y dice que el amor cubre multitud de pecados, y principalmente los míos, ¿viste? Porque el amor de Dios tiene que ver con la misericordia que Dios derramó en nuestras vidas. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y sabes que muchas veces va a ocurrir que no vas a poder decirle nada, no voy a poder decirle nada y hacer nada contra ese hermano, y va a tener que venir Jesucristo para que arregle cuenta con ese que me produjo un daño, como va a arreglar cuenta con eso que produjeron el daño a él cuando retorne como Rey de Reyes, ¿no? Y como vas a hacer cuenta con eso que producieron un daño en el cuerpo cuando nosotros estemos en el lema, porque cada uno recibirá lo que hizo bien o lo que hizo mal. Muchos vamos a estar alegres y gozosos, y muchos van a estar avergonzados. Y si yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Fíjense el extremo que va la palabra acá, porque está hablando de un enemigo. Y el miembro del cuerpo de Cristo es mi amigo, ¿viste? Pero acá te habla de un enemigo, y yo lo tengo que considerar un amigo, o un compañero, aquel que tiene ese corazón, ¿no? Porque también nuestro Señor dijo, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y ahí entramos cada uno de nosotros, y cada palabra que leímos acá, y esta palabra que yo leí, estoy compartiendo, es principalmente para mí. A ver si yo me puedo hacer, o el Señor me puede considerar más amigo a mí, para que yo lo viva. Dice que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. ¿Y qué tiene que ver esto? Esto es algo figurativo, ¿no? Que tiene que ver con el hielo que tiene en el corazón esa persona hacia mí. Ese hielo del fuego calienta y derrite ese hielo, esa actitud mía
cristiana derrite ese hielo o le da la oportunidad a él de hacer lo correcto, ¿no? No seas vencido de lo malo. Cualquier acción contraria a lo que leímos es lo malo. Sino vence con el bien el mal. Y esto se vence, hermano, vencemos juntos cuando tenemos en cuenta la misericordia que Dios derramó en la vida de cada uno de nosotros. Porque de gracia recibimos y de gracia damos. Oro. Dios, te doy gracias por el privilegio de estar juntos, de ser partícipes del cuerpo de Cristo. Y a vos, Señor, por ayudarnos a funcionar santa y agradablemente en esta vida, siendo agradable a nuestro Padre, el cual es bendito por los siglos de los siglos, a quien amamos y veneramos fielmente, tratando de hacer esto todos los días de nuestras vidas. Así que te agradecemos por poder estar juntos, habernos conocido y permanecer juntos en vos, unánimes, humildes, no altivos, prefiriéndonos los unos a los otros, y bueno, y funcionando con esta bendita función que nos diste antes de la fundación del mundo. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén.